quiero hablar sobre la armadura de Dios. Para eso vamos a leer Efesios 6:10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te pido, Señor, que seas tú hablando, Padre amado, y te pido que seas poniendo palabras, Señor. Lo que tú quieras hablar en esta noche, Señor, seas, Señor Jesús, yo un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, desde ya te doy gracias. Amén. Acá Pablo, cuando habla sobre la armadura, habla en una forma, en simbolismo, ¿no es cierto? Porque habla sobre una armadura espiritual. Y estas las tiene separadas en 6 partes, que una es el cinturón, después está la coraza, está el yelmo, está el escudo, está la espada y están las sandalias. Entonces vamos a ir una por una. Yo tengo primeramente el cinturón de la verdad. ¿En qué consiste este cinturón? El cinturón, cuando uno mira el cinturón, sabe que es para ajustar. Entonces, aquí cuando habla Pablo en el cinturón, es para ajustar, porque dice el cinturón de la verdad. Ajusta nuestra verdad, nuestra confianza en quien tenemos. Y ajusta en el sentido, no ajustamos, porque eso es para ajustar la armadura. Y es justamente para que los dados del maligno, o sea, todas las cosas negativas que quieran entrar a nuestra vida, nosotros ajustamos ese cinturón para que la confianza que nosotros tenemos en el Señor no dejemos ninguna duda que entre. Amén. Después tenemos la coraza de justicia. Antiguamente, cuando habla Pablo en esto, los soldados romanos, la coraza que usaban o la armadura que usaban era una armadura de fierro y era pesada, por lógica, porque el fierro es pesado. Pero los que tenían un poquito más de estatus, ellos se hacían las armaduras de bronce. Y cuando ellos hacían, o sea, de cobre, de cobre. Y esta armadura ellos la hacían quizás porque era más fuerte, porque por lógica la armadura es gruesa. Y la armadura se formaba el pecho y espalda. Y eso iba ceñido, o sea, no era la armadura completa, sino que era por partes. Se ponía primero una parte, después la otra. Los hombros, la parte de los hombros eran redondeados justamente para asegurar la parte de los hombros. Y la armadura iba ajustada a las caderas, para que el peso no sea solamente en los hombros, sino que se ciñera junto con las caderas. Y aquí vemos también de que la coraza se usaba junto con el escudo, pero el escudo no era suficiente para poder proteger al soldado. Entonces la armadura era la que le protegía el corazón, le protegía la parte toda interna, ¿no es cierto?, del tórax, y al mismo tiempo los órganos vitales, que son tan delicados. Y aquí entra la parte espiritual, donde el enemigo nos tira dardos, nos tira distintos tipos de flechas. Antiguamente usaban como dardos con fuego. Entonces ellos usaban el escudo como para sostener eso, pero la armadura era la que los protegía
sobre todo de los golpes más grandes. Entonces, la armadura espiritual nos protege de los daños que el enemigo, que siempre, continuamente, el enemigo está tirando dardos para que nosotros podamos caer, para que nosotros tengamos miedo de avanzar. Entonces, la protección que nosotros tenemos, o sea, la seguridad que nosotros tenemos en Cristo, la armadura, cuando está bien completa en nuestras vidas, hace que nuestra vida sea fortalecida y que nuestra vida sea una vida totalmente diferente. El cambio de vida en nosotros tiene que ser completo. Mientras más firme es nuestra armadura, nuestra convicción es mucho más grande. La coraza también tenía, los soldados cuando lo usaban, protege los signos vitales, puse yo. Yo puse así: así como la coraza protege el corazón, los pulmones y todas aquellas funciones vitales que están en las regiones del tórax, la justicia protege al hombre para su nueva vida espiritual. O sea que nuestra vida espiritual es la que esa coraza espiritual nos protege a nosotros, justamente de la nueva vida espiritual. En la vida que nosotros comenzamos, es la protección que tenemos contra los dardos del enemigo, que nos pone muchas veces: no sirves para nada, tú crees que realmente vas a llegar a algo, nos hace perder la confianza, nos hace sentir muchas veces como desvalido, no confiar, o las personas cuando nos dicen a nosotros cosas que nos deprimen. Entonces, todo eso, si nosotros realmente tenemos esta armadura, nosotros vamos a poder vencer cualquier herramienta del diablo que ponga sobre nosotros. Después tenemos el escudo de la fe. Bueno, acá, como les decía recién, el escudo de la fe es algo donde venían dardos, venían flechas, y todo eso a nosotros nos ataca de tal manera. Pero hay una cosa, que el escudo, de la única manera que se puede usar es levantándolo. No hay otra forma, porque cuando viene una espada sobre nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros levantamos la mano. Entonces, hay que tener una preparación para esto. Hay que tener una preparación, porque ellos, por lógica, venían con su armadura pesada, el arco, ¿cómo se llama? El escudo, que era también pesado. Entonces ellos se tenían que preparar físicamente, se tenían que preparar ellos espiritualmente, se tenían que preparar mentalmente para la batalla. Entonces todo esto hacía de que ellos tenían que tener una preparación de antemano, y no solamente una preparación, sino que también tener paciencia, porque ellos sabían de que de una forma u otra, por ejemplo, uno cuando va a hacer gimnasia a cualquier lugar, uno, si no tiene una preparación, cuando hace una gimnasia le duelen todos los músculos. Entonces, cuando uno se ve así todo lastimado, dice: yo ya no quiero seguir más con esto. Entonces, ¿qué pasa? Para tener una preparación con esta armadura, hay que tener justamente esa preparación, hay que tener paciencia. Si yo voy a seguir adelante, no importa, pase lo que pase, tengo ya esa convicción de que voy a seguir. Luego nos encontramos con el yelmo de la salvación. ¿Por qué dice el yelmo de la salvación? Porque nosotros primeramente creemos en nuestros pensamientos. O sea, el enemigo siempre va a atacar nuestra mente. ¿Y por qué ataca nuestra mente? Porque acá maquina todo. Nosotros, cuando vienen, a nosotros nos dicen, por ejemplo, tú no sirves para nada. Y si están constantemente diciéndonos, tú no sirves para nada, eso va a llegar al corazón y yo me lo voy a creer. Entonces el enemigo, eso es lo que hace, ataca siempre nuestra mente para debilitarnos, para que toda palabra que llegue pueda llegar a nuestro corazón. Que viene el Señor cuando nos dice a nosotros, dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Por qué razón lo dice? Porque verdaderamente Él lo que ama es el corazón. Dice que las intenciones están todas en el corazón. Pero cuando el enemigo ataca nuestra mente, la doblega de tal manera que entra al corazón, y cuando ya se acciona,
cualquier cosa es porque dominó el corazón. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, fortalecer nuestra mente, no permitirle al enemigo que trabaje en nuestra mente, que trabaje en nuestro interior nuestro, porque siempre de una manera u otra va a golpear de tal manera que nosotros vamos a creer al diablo. Pero si estamos confiados en lo que Dios realmente, en la verdad, que es sobre todo la palabra de Dios, si nosotros confiamos realmente en eso, entonces nosotros no vamos a tener que tener ningún problema. Nuestra mente tiene que estar segura. La convicción, uno cuando se enamora, primeramente mira al joven, en este caso nosotros las mujeres miramos al joven, nos gustó. Mientras más los vemos, más nos agrada. Después empieza la conversación, hay una atracción. Y después viene el enamoramiento. Cuando viene ese enamoramiento ya empieza a dominar el corazón. Primero entró por la mirada, después mi intelecto y después entró al corazón. Todo entra siempre por la cabeza. Todo entra por la mente. Nosotros muchas veces somos demasiados, pensamos demasiado y nosotros mismos nos turbamos. El Señor fue tan sencillo, tan simple en tantas cosas y nosotros muchas veces ponemos más ideas de las que realmente son. Así que no permitamos que el enemigo trabaje en nuestras mentes. Él cuando empieza a trabajar en nuestras mentes nos debilita de tal manera que perdemos el rumbo. Pero cuando nosotros tomamos el control, dejamos que el Señor tome el control en nuestra mente, nosotros no vamos a perder jamás el rumbo. Gracias, Señor. Después tenemos el calzado del Evangelio de la Paz. El calzado es algo que cuando usaban los soldados el calzado llevaba como 3 tiras de cuero gruesa y las ataban a su tobillo. Entonces, y tenían abajo como unos aceros, unos clavos de acero que le ponían abajo, que al mismo tiempo ellos por el camino cuando era muy desnivelado, ellos se podían tomar bien. Entonces ese calzado les ayudaba a ellos para las batallas, porque si ellos anduvieran descalzos sería un desastre, ¿no es cierto? Estar pensando, hoy me voy a pinchar o qué sé yo. Entonces, ¿qué pasaba? Ese calzado para ellos era fundamental y al mismo tiempo el acero que tenían abajo, ellos les servía como para que cuando ellos dieran un golpe con el calzado pudiera hacer daño también. Pero ¿qué hace el calzado en nuestra vida? Lo que hace es que nosotros, Dios, lo que simboliza el calzado, significa que humildad y obediencia. ¿Por qué razón? Humildad, porque nosotros cuando ya empezamos a caminar firmemente, Dios cuando mandó a los suyos, ya ellos sabían con qué propósito Dios los mandaba. La humildad es por lo general es lo que más nos cuesta tener, humildad. Y sobre todo, obediencia. Porque nosotros queremos seguir el camino que nosotros queremos. Y Dios muchas veces nos traza un camino y ese camino a nosotros no nos gusta. Porque el camino quizás, por ejemplo, cuando el Señor nos trajo a Chile, y yo no quería venir a Chile. Yo quería ir a cualquier otro lugar menos a Chile. ¿Pero por qué no me gustaba Chile? Porque yo sabía que había muchos terremotos y yo les tenía terror a eso. Pero cuando Dios dijo Chile, tuve que venir a Chile, no me quedaba otra. Pero así como a mí me pasó en su momento, yo creo que a muchos nos pasa cuando Dios nos manda a un lugar, no queremos ir. Hubieron momentos donde a nosotros nos tocó ir a casas donde eran muy humildes, pero muy humildes. Y hay personas que cuando entran a las casas humildes, es como si les diera asco. Y resulta que las casas estas es cuando uno más tendría que visitar, porque son las casas que más necesitan de uno. Y Dios cuando manda a una persona,
la persona que es soberbia, la persona que es orgullosa, la persona que tiene, yo digo a veces humos, ¿no?, en las cabecitas, Dios lo manda a los lugares un poco delicados, porque tiene que pulir a la persona. Y si no la pule, ¿cómo va a ser para que esa persona día a día pueda cambiar su vida, pueda cambiar su mentalidad? Dios nos hace pasar por distintos lugares, es para aprender. Y aquí cuando Dios manda a la persona a tal lugar, y si uno es obediente, uno va a crecer y va a tener un crecimiento tan lindo en la parte espiritual. Pero cuando somos desobedientes y decimos, como le pasó a Jonás, Jonás tenía que ir para aquel lugar, pero él no quería, porque él veía que eran tan malos esa ciudad de Nínive, y dijo no, y se fue, se tomó un barco y se fue para otro lado. Y después vinieron los resultados donde hubo una tormenta, él tuvo que tirarse al mar, se lo comió el pez, y al final, ¿qué tuvo que hacer? Volver e ir a donde Dios le había dicho. O sea, cuando Dios tiene algo para nosotros, algo específico para nosotros, nosotros hagamos lo que hagamos, más nos va a costar, pero Dios va a lograr el propósito en nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un ministerio. Y Dios, ese ministerio, va a hacer que se haga realidad en nosotros. Y nosotros nos miramos y decimos, no, nosotros no tenemos ministerio. ¿Qué ministerio voy a tener yo? Pero Dios tiene algo específico para cada uno de nosotros. Y si nosotros realmente somos duros para entender, el proceso también va a ser duro para nosotros. Pero si nosotros somos con la cabeza un poco más abierta y tomamos decisiones que el Señor realmente quiere, entonces nuestro caminar va a ser totalmente diferente. Así es. Gracias, Señor. Después tenemos, por último, la espada del Espíritu. La espada es una espada donde tiene doble filo. Tiene filo para defensa y de fe. Y resulta que muchas veces hay que saber usar la espada. Porque la espada es la palabra de Dios. Es lo que nos sale de nuestra boca. Muchas veces nosotros con nuestra boca podemos matar a una persona. Porque no hace falta que la persona se muera con una bala o con un accidente. No, a veces nosotros, es tal la forma cruel que hablamos, que dañamos de tal manera que esa persona queda con una herida tan grande que eso lo lleva a la muerte. Entonces, nosotros necesitamos ser sabios con nuestras palabras. Necesitamos saber, tener la madurez suficiente para saber hablar en el momento adecuado. Yo en mis momentos le decía al Señor, Señor, yo lo único que te pido, si yo estoy mal espiritualmente o estoy bien espiritualmente, nunca permitas que dé un mal consejo. Yo siempre te pido que yo pueda dar el mejor consejo a la persona. Y yo creo que cada uno de nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Tener la prudencia para poder hablar. A veces somos muy rápidos para hablar porque la lengua es más rápida que yo creo que hasta los mismos pensamientos. Se apura demasiado, por eso no tiene hueso y hace lo que hace. Dice que hasta un fuego hace un incendio la lengua. Dañamos a tanta gente a veces con un mal hablar. Así que procuremos en lo posible que el Señor siempre ponga palabras adecuadas a nuestra boca, para que cada día nosotros podamos ser mejores y perfeccionarnos en nuestro andar, en nuestro vocabulario. A veces nosotros nos decimos ser cristianos, pero nuestro vocabulario, nuestro hablar, dice otra cosa. Que podamos perfeccionarnos en todas esas áreas y que podamos ser ejemplo, y ver de qué tipo de armadura queremos formarnos nosotros. Acá habían soldados que por tener más plata hicieron una de bronce. Pero así como algunos edificaron de paja, otros edificaron de madera, tenemos que ver de qué tipo de armadura queremos formarnos nosotros para poder batallar contra el enemigo. Nosotros somos una iglesia donde el enemigo, por la forma que se prepara, el enemigo está siempre
presto para atacarnos. Él siempre va a querer atacar nuestras vidas o si no a nuestra familia. Entonces, si nosotros tenemos una buena armadura, jamás el enemigo va a poder meterse en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro entorno. Pero tenemos que saber usar las armas que el enemigo nos da. Y por sobre todas las cosas, hay que aprender a bajar. Si el Señor hace con nosotros cosas grandes, pero las hace con las personas humildes, con las personas que verdaderamente buscan a Dios y no quieren ser ellos manejando algo, sino que dejen que el Señor sea el que maneje las cosas en su vida. Y Dios va a hacer cosas maravillosas en cada uno de ellos. Dios sobre toda mente ama a la familia, ama a los hogares, ama a los hijos. Entonces por algo el varón dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tenía la plena seguridad que porque él fue el salvo, su familia iba a ser salva. ¿Pero por qué? Porque creyó de tal manera que hubo un cambio en su vida. Y cuando hay cambios en nuestras vidas, nosotros somos ejemplos para los demás. Que nuestra armadura sea lo mejor posible.